Fudena presenta Entre el ambiente y nosotros, un espacio para conversar sobre sostenibilidad y ambiente. Feliz día para todos desde Fudena en este nuevo episodio de Entre el ambiente y nosotros. Hoy vamos a conversar con un investigador muy especial, con una larga trayectoria y mucho que contar. Se trata de Clemente Valladares, investigador, biólogo marino, especialista en tortugas marinas que nos acompaña hoy. Clemente, bienvenido a Entre el ambiente y nosotros. Muchas gracias por la invitación. Clemente Valladares es biólogo marino, egresado de la Universidad de Oriente, con una maestría en biología marina en la Unión Europea, con una larga experiencia de más de 25 años trabajando en el mundo marino y específicamente con una larga trayectoria en conservación de tortugas marinas, que es una de las razones por las cuales lo hemos invitado. Clemente desde hace un tiempo ya es investigador asociado a algunas organizaciones como Provita y más recientemente a Fudena, y también pues con el MINEC desde hace ya bastante tiempo. Clemente, cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia tuya, háblanos un poco antes de entrar del proyecto, que me gustaría que detalláramos más tu proyecto de tantos años en Macuro, pero cuéntanos un poco de tu trayectoria. A mí me gusta mucho echar esta historia porque fue una historia muy bonita y es algo que hay que reconocérselo al Estado venezolano. En el año 2001 ellos arrancaron este programa en el Golfo de Paria. Ellos son pioneros en haber trabajado en Isla de Aves junto con Fudena precisamente y otras ONG, y incluso la Armada venezolana trabajó en eso, en Isla de Aves, que es un sitio de tortuga verde. Y bueno, el ministerio estaba buscando proteger más áreas y ellos recibieron una denuncia de consumo ilegal en Cuiria. Fuimos y atendimos la denuncia. En esa época fui con Agustín Quijada, que tiene más experiencia que yo con tortugas, y yo estaba nuevecito, estaba recién entrando al ministerio. Wow, cuando llegamos, la denuncia resultó aparentemente falsa, ¿no? El mercado no tenía nada. Con las entrevistas nos dijeron, el problema no está aquí, el problema está en Macuro, en el pueblo de Macuro, pero para allá tienen que hacer un viaje largo. Bueno, recordemos dónde queda Macuro. Macuro es donde comenzó Venezuela, ¿no? Es el primer lugar donde llegaron Cristóbal Colón con su gente. De hecho, hay una plaza en Macuro, ¿no? De ahí comenzó todo en Venezuela. Es insólito. Si ustedes ven en el mapa dónde queda Macuro, Macuro está en la península de Paria, en la zona del Yunque de la península, pero en la parte sur. O sea, Macuro ve hacia el Golfo de Paria, Sí. pero hacia el sur. Antes había avión hasta Guiria, ahorita hay que ir solo en carro. Y es mejor llevar en carro si vas de campo con tus cosas de trabajo, ¿no? Llegas hasta Guiria al final de la carretera panamericana, que es el último puerto internacional de Venezuela, marítimo, ¿no? Cuando llegas allá, tienes que agarrar lancha, como 2 horas de lancha, y llegas a un pueblo muy lindo. Hay una estatua de Colón para recordar ese evento. Y ciertamente sí, prácticamente el primer pueblo de Venezuela es Macuro. Aunque la primera ciudad fundada es Cumaná, Sí. del continente, que está mismo en el estado Sucre. Y bueno, uno a veces ve el estado Sucre, lo ve muy distante, pero está muy cerca de nosotros en el sentido de que todo el pescado, la mayoría del pescado viene de allá. Y esa es la gran riqueza del estado Sucre. Pero también tiene otra riqueza, que son tortugas marinas. Y el pescado que nos comemos depende de las tortugas marinas, porque las tortugas marinas comen los depredadores de los peces. Entonces imagínense el gran rol ecológico que cumplen las tortugas marinas. Y desafortunadamente nuestros abuelos y nuestros padres, especialmente de esos pueblos, se han dedicado a consumir muy fuerte. Cuando nosotros llegamos no podíamos creer lo que vimos. Cabezas, caparazones, nidos abiertos, pero en una cantidad que bueno, lo primero que hicimos fue, bueno, vamos a contar la mortalidad que hay. Que es probablemente el gran problema de las tortugas marinas, digamos, en toda la costa y en todo el Caribe, ¿no? El consumo directo por las comunidades costeras en especial, ¿no? Tanto de la carne de la tortuga como de los nidos, ¿cierto? Sí, ellos buscan más que todo los huevos. Es una fuente proteica aparte de la carne. El problema es más grave aún allá porque esas playas cerca de ese pueblo de Macuro son de tortuga carey, que es la tortuga más en peligro crítico del planeta. Entonces, imagínense que tenemos esa playa y está ocurriendo esa depredación. Y eso lo vimos hace 21 años. ¿Cómo cuántos huevos puede haber en una nidada de tortuga carey? Aproximadamente 200 y hasta quizás 250 Más huevos. que tortuga verde. Sí, es una de las más fecundas. Fudena tuvo durante más de 20 años, digamos, el monitoreo de las tortugas verdes, sobre todo, que anidan en Isla de Aves, desde finales de los 70
hasta pues más o menos mediados de los 90, un poco más, con un programa de monitoreo mensual que se hizo con el apoyo de la Armada de Venezuela, en la estación que está Isla de Ávila, el punto venezolano más al norte, ¿no? Y ahí pues las nidadas de tortuga verde, con muchísimas tortugas anidando en esa costa, tal vez uno de los puntos más importantes para el Caribe, con nidadas de alrededor de 100, 120 huevos. Pero fíjense que esta otra especie, la tortuga carey, que es otra de las especies que también está amenazada, con nidadas mucho más grandes. Pero ¿quién vive en Macuro y por qué? A pesar de lo lejos, es una comunidad de pescadores de alrededor de 1.500 personas, pero es una zona muy rica en pargo y mero, que es uno de los recursos pesqueros más onerosos, pues los que más dividendo deja. Entonces es muy bueno y muy rentable esa zona. Pero está también las tortugas, el recurso tortuga, y la gente lo estaba explotando hace 20 años. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Atacar eso de manera diplomática. Entonces, no lo hicimos de manera coercitiva, sino de manera de educación ambiental, hablando con los pescadores, haciendo presencia y más que todo, el ministerio colocó un proyecto. Y esa primera década de lo que fue del 2003, que arrancamos formalmente, hasta el 2012, el Estado venezolano dio el gran apoyo y logró bajar el saqueo, que inicialmente estaba en 88%. Es increíble la cantidad de nidos que se sacaban, hasta menos del 7%. Actualmente, en la cifra de este año es 3% de saqueo. Estos son este tipo de programas donde vemos que el esfuerzo de conservación es un esfuerzo de largo aliento. No es posible y lamentablemente los recursos para hacerlo son tan escasos y tan difíciles de conseguir, pero el esfuerzo para que realmente tenga impacto y sea exitoso es esfuerzo de muy largo aliento y sobre todo en el tema de tortugas. Fíjense que hablamos de programas de monitoreo de 20 años, un esfuerzo de educación, son tiempos generacionales prácticamente, ¿no? De poder cambiar como la actitud y el comportamiento de los ciudadanos hacia la especie y cómo poder encontrar una manera de cambiar el incentivo, digamos, que cambie la manera de las personas de relacionarse con la especie. Clemente nos contaba hace rato de cómo ha sucedido el programa de Macuro a lo largo del tiempo que nos empezó a contar y qué está sucediendo actualmente. Luego de esa primera década que el Estado llevó todo, en una época, como decir, bonanza, y un proyecto de conservación necesita fondos, como bien dice Débora. En esa época tuvimos casi como 40 personas en la comunidad involucrada. Claro, ya era demasiado. Un proyecto de esta conservación necesita como unas 8 personas para trabajar en unas playas relativamente pequeñas, porque en Venezuela, aparte de Isla de Aves, los sitios de anidamiento son relativamente pequeños en comparación con el mundo. Más bien su importancia ecológica es muy alta. Son sitios pequeños, estoy hablando de playas de menos de 2 kilómetros, pero la importancia ecológica es vital, principalmente porque es una especie la más en peligro crítico. No solamente lo buscan por los huevos y la carne, también está la concha. Entonces, un caparazón de carey es muy bello, pero es ilegal. Entonces la gente los busca y un caparazón de carey puede costar hasta $5.000. Es un atractivo muy grande. Nosotros hemos logrado convencer a la gente esos primeros 10 años que estuvo el Estado de que evitaran eso. Al entrar la crisis en Venezuela en el año 13 y 14 y quedarnos sin fondos, la gente volvió a consumir. Volvió a consumir y los porcentajes subieron a más del 15% de consumo y 17%, que para nosotros era un escándalo porque eran 7, 8, 10, una docena de nidos y no nos gustó ese problema que estaba resurgiendo. ¿Qué fue lo que hicimos? El Estado y muchas ONG nos permitieron puentear dinero con organizaciones privadas nacionales y después nos fuimos a organizaciones internacionales y salvamos el proyecto. De esa cantidad de tortuguillos que llegan al mar, un poco hablando de la biología de la especie, ¿cuántos pueden llegar a adultos? Mucha gente habla de 1 en 1.000. Eso es muy difícil saberlo, porque un animal de larga vida es súper difícil. Pero algunos cálculos que han hecho los científicos, que son la doctora Winneken y otros que han trabajado en las primeras etapas de estos animales, el porcentaje afortunadamente es bastante alto, pasa el 30%. Pero estamos hablando de hasta el segundo o tercer año, después no sabemos. Entonces puede que la cifra fuera un poquito menos, pero tampoco es 1 en 1.000, pero sí puede estar en 10% de supervivencia. Estamos hablando de unos animales que viven más de 50 años y que lo máximo, por lo menos el cardón, que es la tortuga esta de espalda de cuero que no tiene escudo, que es la especie de tortuga más grande del mundo, un animal de casi 3 metros, 2 metros y medio de longitud, es más grande que un ser humano, puede llegar a vivir hasta 85, 90 años. Nosotros vimos crecer una generación. Los niños, 5, 7, 8 años, ahorita tienen 20, 21 años y muchos trabajan ahora con nosotros. Pero ese cambio que inició el Ministerio del Ambiente y todo ese trabajo que hemos hecho, uno le preguntaba a los niños en encuestas rápidas así, ¿qué quieres ser de grande? Y te decían antes, suena un poco feo,
yo quiero ser malandro o quiero ser guardia nacional. Por la primera parte es criticable. Por la segunda parte, bueno, un militar tiene su lado honorable. Pero ahorita tú les preguntas y muchos muchachos te dicen, yo quiero ser médico, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser el profesor que me enseña, o yo quiero ser como ustedes, biólogo o los guardaparques. Ese es un cambio que nosotros vimos en 20 años. Eso dice mucho. Y eso es bien importante porque, como decíamos antes, estos son trabajos de largo aliento, los procesos educativos. Nosotros tenemos nuestra sede en Chichiriviche, en Falcón, para el otro lado de Venezuela. Estamos allá desde 1987 y de verdad que hoy en día nosotros vemos con mucho agrado cómo, digamos, sí hay un impacto de la educación ambiental, que uno no lo ve sino muchos años después, que ese esfuerzo de educación ambiental, cuando llegan adultos, tienen una sensibilización muy particular por la zona, por el lugar y por las especies y la sostenibilidad de los lugares. En Macuro, pues mira qué interesante esta experiencia, ¿no? O sea, es como recoger un poco los frutos de este trabajo tan difícil de hacer, ¿no? Hay una particularidad en esta zona del Golfo de Paria que quería que comentaras, un poco en línea como venimos hablando del tema de las playas. Hemos visto diferentes situaciones en diferentes partes del país, desde playas que son en la zona de Falcón, por ejemplo, que el principal causante de los efectos de los desechos son los ríos, que traen los desechos digamos, de las poblaciones río arriba, que desembocan en la zona de la costa oriental de Falcón, por ejemplo. Pero el caso Macuro es muy particular, ¿no? Las primeras playas de Venezuela están allá, en la zona de Paria. Y el problema es Las que... primeras playas se refiere por el sentido de las corrientes que nos llegan. Exactamente, las corrientes son noreste, suroeste. Entonces, todo lo que venga de la zona este del país va a caer en la zona oeste de Venezuela. Llega primero a Paria. Con una población tan pequeña, tienen que ver las imágenes de lo que es la cantidad de plástico que se acumula en las playas de Macuro. La Universidad de Oriente hizo un análisis de unas muestras que se tomaron en el 2019 y se publicó a principios de este año los resultados. Por cada 100 metros de playa pueden haber hasta 400 kilos de plástico. Estoy hablando de plástico grande, botella, también puedo incluir redes, nylon, que sí son locales, pero lo que uno más ve son bolsas, botellas y cantidades de contenedores de plástico. Miren que 400 kilos de plástico es muchísimo. Sí. Recuerden que el plástico no pesa nada, o sea, si vemos esto en volumen de la cantidad de plástico... Estamos hablando de más de 40 bolsas grandes de sacos altos. Esos son 400 kilos de plástico, eso es muchísimo. ¿Y esto viene de dónde? Ese plástico, ¿de dónde está viniendo? El plástico nos viene de nuestro vecino Trinidad. El plástico cae y el problema es que en el Golfo de Paria la corriente es al revés que la corriente normal. Es decir, la corriente normal en el hemisferio norte siempre es en el sentido del reloj. Aquí es al revés, es anticiclónica. Entonces, todo el plástico se recoge en Trinidad y nos cae en las playas de nosotros. Y eso ha hecho esas cantidades tan grandes. Y cuando en la Universidad de Oriente midió en los principios de esa segunda década de los años 2000, entre el 20 y 21 midieron el microplástico, unas muestras que tomamos en el año 19. Y bueno, la profesora Ivy Fermín de la Universidad de Oriente tiene el laboratorio que lleva los análisis de microplástico. Y los resultados que ella encontró, me dijo, Clemente, ¿cómo tienen allá? Yo creo que es lo más alto que hay aquí en Venezuela. Los números más altos son 7.000 partículas por metro cuadrado que están en China. En el Mediterráneo hay casi 5.000, 4.000 y pico. Bueno, aquí teníamos 3.800 partículas. ¿A cuánta profundidad más o menos? No, estamos hablando en la superficie nada más. Superficial. Es un horror. Tiende a disminuir con la profundidad, pero aquí nos importaba la primera capa. Sí, hemos hablado de microplástico, que es como el enemigo microscópico. Sí, e incluso eso se va hundiendo, y llega a los nidos. Sí. Y eso produce calor. Afecta, exacto. Entonces el plástico retiene calor y el problema es que se ha determinado últimamente que cualquier color les daña. Los transparentes quizás son los menos dañinos, pero los demás colores todos les hacen daño. Entonces, pero porque afecta la temperatura de los nidos, claro, ¿cierto? Y entonces cambia el sexo de los nidos o los mata. Claro, el plástico es como un gran retenedor de calor ahí y altera la temperatura local. Aparte que se los comen, ¿no? También. O sea, sí, pueden ingerirlos también. ¿Qué perspectivas hay ahora? ¿Cómo va el proyecto? ¿Cómo puede ver la gente todos estos documentales, estas imágenes de este lugar tan maravilloso que es el Golfo de Paria, la península de Paria, que es un lugar increíble, con una fauna y flora marina, unos ecosistemas únicos, maravillosos, que hay que verlos para de verdad sentirse
lo que es ese lugar y cómo podemos todos ayudar y contribuir con este proyecto maravilloso de conservar nuestras especies. En YouTube pueden ver una propaganda válida para la gente de Río Verde que lo hizo el año pasado y lo distribuyeron bastante por el canal IBC. Se pueden ver en YouTube, ponen Río Verde, Macuro y Paria y salen 2 o 3 proyectos que tenemos allá, porque prácticamente lo que ha sido educación ambiental, conservación de tortugas y protección del parque son 3 proyectos que están enlazados y los reflejo. Y ahorita va a salir una campaña de Banca Amiga para los cines, pero lo pueden ver casi todo por las páginas de estas 2 instituciones, Río Verde y Banca Amiga. Y bueno, también pueden ver algo por Provita y esperemos que pronto por Fudena claro también. Que sí. Aquí entre el ambiente y nosotros, mucho más de qué conversar con Clemente. Estaremos retomando futuros programas, un poco también yo creo que eso amerita un programa completo, la manera integral de trabajar, no es nada más la conservación directamente de la especie, sino, fíjense las cosas que se han mencionado tan brevemente, el trabajo con el plástico, que es un problema muy grande para el tema de los nidos de tortuga, a la vez que la apreciación desde el punto de vista económico de la especie a nivel local, la participación de la comunidad local, que es tan importante, la educación ambiental y el patrullaje, que es algo que no pudimos cubrir aquí, pero que lo volveremos a hacer en una próxima visita de Clemente a Fudena para que vuelva a conversar entre el ambiente y nosotros. Muchísimas gracias, Clemente. Gracias a ustedes y a la gente de Fudena que tanto nos apoya. Y síganos, por supuesto, en nuestras redes para saber un poco más de esto, @Fudena en Instagram, nuestro canal de YouTube, Fudena, los canales que ya mencionó Clemente para hacer un seguimiento de su proyecto, y nos despedimos hasta una próxima ocasión. Feliz día. Este podcast es una producción de Fudena, con el apoyo de EPA, ayudando a construir hogares. Que tengan un feliz día. Fudena.